Una de las cosas bastante interesantes en la Biblia es la evolución de Satanás. A través de los diferentes autores que hablan en referencia a él y de cuál es su función, por ejemplo, en el momento en que se compusieron los libros de Crónicas, Satanás ya no era concebido como un simple adversario en la corte jurídica en la cual Dios es juez, sino como un agente que ya se había perfilado como rival de Dios e inclusive interviene en el mundo para inducir a los hombres al pecado. Estos libros fueron escritos probablemente hacia el siglo IV antes de nuestra era, y fundamentalmente repiten las mismas narrativas contenidas en los libros de Samuel y Reyes, pero con algunas diferencias de interpretación. Los libros de Samuel y Reyes se escribieron desde la interpretación teológica del Deuteronomio, según la cual las desgracias de Israel son castigos del propio Dios. Los libros de Crónicas no hacen tanto énfasis en esta teología, y más bien se inclinan a presentar la historia en torno a la gloria y grandeza del rey David. Pues bien, se narra en 2 Samuel 24 que Dios estaba furioso en contra del pueblo de Israel. Para manifestar su furia, Dios indujo a David a realizar un censo. Según la antigua ley extendida a Moisés, Dios habría prohibido los censos. Hoy los censos pueden resultarnos una actividad perfectamente racional, pero los antiguos desconfiaban mucho de ello, pues estaba asociado a la explotación y el cobro excesivo de impuestos. De ese modo, según la narrativa de 2 Samuel 24, el mismo Dios incita a David a realizar un censo, para que de ese modo tenga una justificación para castigar severamente a Israel. Y así pues, como consecuencia del pecado del censo, Dios envía una peste. Es difícil no quedar perplejo ante semejante historia. Dios mismo induce a David a cometer un pecado para así tener justificación para enviar un terrible castigo. ¿Es este un buen Dios que induce al pecado para regocijarse con el castigo? El autor de Crónicas seguramente apreció esta dificultad al leer el texto de 2 Samuel, pero para hacerle frente a este problema, narró la historia de forma tal que en su versión ya no es Dios, sino Satanás quien incita a David a realizar el censo. Pero Satanás se puso en contra de Israel e indujo a David a levantar un censo en Israel. Es posible también que el autor de Primera de Crónicas modificase la historia a fin de excusar el pecado de David, quien sirve como marco de referencia constantemente, y alegar que procedió realmente de la tentación inducida por el diablo. Estos pasajes revelan el modo en que la idea de Satanás ha evolucionado. En tiempos del autor de 2 Samuel, Satanás no es concebido como una figura maligna propiamente. A lo sumo, sería un fiscal acusador en la corte divina. En tiempos del autor de Primera de Crónicas, ya después del regreso del exilio y bajo la influencia de las ideas religiosas persas, Satanás ya es un adversario de Dios que incita a los hombres a cometer pecados. Y bajo esta nueva interpretación ya no hay espacio para aquella teología manifestada en Isaías 45, según la cual Dios es el origen tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Desde la influencia persa será Satanás y no Dios el origen de las cosas malas.